Amén. Salmo 103, del 1 al 2. ¿Ya lo tenemos? Amén. Aleluya. Y la palabra del Señor se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y su palabra dice así: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Padre amado, bendito Rey de gloria, maravilloso Dios de misericordia, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por todos tus beneficios. Gracias, Padre, porque tu diestra nos ha sostenido. Oh, bendito eres, Espíritu Santo de Dios. Yo me hago un lado, Señor, toma tú el lugar, pon un carbón encendido en mis labios. Sea usted hablando a través de mi boca, Señor. Abra nuestro entendimiento, Señor. Ayúdenos, Padre, a comprender, Señor, lo que usted nos quiere decir en esta noche, Señor amado. Espíritu Santo, glorifica mi Cristo amado. Espíritu Santo, glorifica mi Cristo amado. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre, gloria. No a nosotros, sino a tu nombre, gloria. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y el tema de esta noche es: no olvidemos los beneficios de Jehová. ¿Y qué significa o qué quiere decir la palabra beneficios en la Biblia? Dice que quiere decir acto de bondad o un favor concedido por Dios, que se manifiesta como bendiciones, dones y ventajas que resultan de una relación fiel con Dios, trayendo prosperidad, felicidad y una profunda paz interior. Aleluya. Los beneficios, dice que los beneficios son los dones y las bendiciones que Dios otorga demostrando su amor y su gracia. Algunos dones los vemos en Romanos 12, 6 al 8, donde dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, mire, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O el de servicio, en el servir. O sea, hermano, que esos son, los dones son regalos, no son cosas que uno se gana, son regalos. Sí, por eso dice, si el de profecía, conforme a la fe. Dice, y el de servicio, en servir. O sea que si a nosotros nos gusta servir, no es porque nosotros queremos, es porque un don que Dios nos dio. Por eso vemos que a veces hay mucha gente que no quiere hacer nada, porque no tiene ese don. Amén. Y hay personas que quieren hacer todo, pero tampoco no se puede. Tenemos que balancear las cosas, ¿verdad? Entonces el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Pero muchos piensan que exhortar es regañar. No, hermanos. Exhortar es motivar, alentar y también como medio corregir, pero con palabras suaves, con sabiduría. Porque, no, muchos dicen, hoy sí nos exhortó porque hablaron fuerte, porque regañaron. No, eso es regañar. Exhortar es motivar, ¿verdad? Es corregir. Dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que reparte, o sea que da, ¿verdad? Dice, el que preside con solicitud. ¿Y quién es el que preside? Aquí el que preside es el pastor, es el que lleva el control de todo, el que dirige, ese es el que preside. Dice, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Mire, para hacer misericordia hay que hacerlo con alegría. No vamos a hacer una misericordia y vamos a estar, ay, es que yo le di esto a la hermana Luz y
y agradece, y, no, ¿verdad? Con alegría, dice, ¿verdad? Aleluya. Y también en Corintios, 1 Corintios 12, 4 al 6, hay otros dones, que como le vuelvo a repetir, los dones son regalos, no es porque usted y yo nos esforzamos, no, son regalos. Del 4 al 6 dice, aleluya. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque es dada por el Espíritu, mire, palabra de sabiduría. A otro, cuando usted habla con sabiduría, palabra de ciencia, cuando el Señor le revela algo según el mismo Espíritu. A otro, fe, personas que tienen mucha fe por el mismo Espíritu. Y a otros, dones de sanidades, personas que Dios los usa en sanidades por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otros profecía, miren, el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu. Ese yo se lo recomiendo a todos que lo pidamos, el discernimiento de espíritu, porque es el que nos alerta cuando algo que no está de acuerdo a las cosas de Dios nos avisa, ¿verdad? Dice discernimiento de espíritu. A otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces vemos que esos son los dones, ¿verdad? Los beneficios que nos da Dios, los dones, ¿verdad? Y las bendiciones. ¿Cuáles son las bendiciones? Dice que las bendiciones, son manifestaciones del favor divino, o sea, de parte de Dios, ya sea en protección, porque es una bendición. Por ejemplo, cuando testificaba el pastor, ¿verdad? Que casi les chocaban, pero Dios los guardó, ¿sí? Dice, del favor divino, ya sea en protección, prosperidad. Algunos hermanos, Dios los prospera, y gloria a Dios, porque Él sabe a quién. Salud, algunos, Dios le da la salud, y a otros a veces nos deja así, porque no sé, que se nos suba el orgullo, o cualquier otro bien. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y continuó diciendo, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Mira, Él lo bendijo con muchas bendiciones, lo prosperó. Dice, y serás de bendición. Y mire, dice, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso está en Génesis 12, 2 al 3, si lo quiere leer en su casa. Dice que esas son las bendiciones. Amén. Dice, son actos de bondad, favores concedidos por Dios, incluyendo otra bendición, la salvación. Y esa es la bendición, yo creo, más grande que nosotros podemos obtener, la salvación de nuestra alma, ¿verdad? Dice la salvación, la vida eterna, la economía. A algunos los prospera económicamente y a otros espiritualmente, ¿verdad? Escoja cuál quiere, si la material o la espiritual, ¿verdad? Dándoles, dice, más dones y más habilidades para servir en su obra, ¿sí? Porque cuando empezamos solo tenemos pocas cosas, pero conforme vamos avanzando y nos vamos metiendo con el Señor, según como Él ve nuestro corazón, Él nos va dando más dones y más habilidades. Dice, pero a todos, hermanos, nos suple para nuestras necesidades, ¿sí? Esa es una bendición. No le estoy hablando de abundancia, le estoy hablando que no nos deja sin comer. Como dijo, ¿verdad? Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso está en Filipenses, creo que es 4:19, no anoté la cita. O sea que Dios provee beneficios a pesar de la desobediencia
o el mal uso que se les dé, mostrándonos así su paciencia y su amor. Miren, Dios provee beneficios. A pesar de que a veces nosotros somos desobedientes o le damos malos usos a las bendiciones. Por ejemplo, hace unas 2 semanas hablaba yo con una muchacha y me decía, no, dice, el gobierno me tenía retenido $10,000 y de repente me los mandó. Digo, oh, sí, qué bueno. Dice, sí, dice, pero, dice, y me fui a dar la vida de rica, ya no tengo nada. ¿Se imagina? $10,000 los gastó como sin nada. Con $10,000 uno puede guardarlos, ¿verdad? Para una necesidad. Amén. Pero dice esta persona que ella se los gastó, que se dio la vida de rica, que los disfrutó. Pero bueno, ¿verdad? Por eso algunos no nos bendicen. ¿Por qué? Porque no vamos a saber administrar. Al contrario, nos vamos a salir de la iglesia si nos da dinero. Amén. Entonces, el Señor es sabio. Amén. Él conoce. Amén. Dice, Dios provee beneficios a pesar de la desobediencia o el mal uso que se les dé, mostrándonos así su paciencia y su amor. Aleluya. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mire, el Señor no solo nos da a nosotros, le da también a los que no quieren nada con Él. Se me olvidó la cita, me acuerdo solo que es Mateo, se me olvidó cuál es. No anoté 2 citas, ¿verdad? Entonces el Señor es misericordioso, amén. Por eso David le dice a su alma en el Salmo 103, 1 y 2, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Unos historiadores dicen que David escribió este salmo cuando iba huyendo al desierto para salvar su vida. Pero otros dicen que lo escribió en sus últimos días, cuando él estaba enfermo. Los historiadores nunca se ponen de acuerdo a veces, ¿verdad? Pero ya sea que fue cuando huía o cuando estaba enfermo, las dos situaciones eran difíciles, ¿verdad? Para él. Ya que, ¿verdad? Ahí solo Dios lo podía ayudar en esas situaciones también. Si fue en sus últimos días, también estaba en una situación difícil, ya que según los historiadores dicen en el Salmo 32:3 leemos, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, en el Salmo 32:3. Según ellos, el rey David murió de osteoporosis, la cual afectaba sus huesos, ya que murió a los casi 70 años aproximadamente, se cree. Pero cualquiera de las dos situaciones, como dijimos, era muy difícil. Y a veces viene el desánimo cuando hay preocupaciones. Cuando hay preocupaciones viene también el decaimiento. Por eso David le decía a su alma, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios, porque en cualquiera de las dos situaciones, al venir el desánimo, al venir la aflicción, al venir la preocupación, como cuando a veces nosotros, ¿verdad? Hay tanto problema que no, como que nos faltan las fuerzas para bendecir al Señor. Y ahí es donde tenemos que decirle a nuestra alma, bendice alma mía Jehová. Y sabe que cuando usted en medio de la situación, en medio del problema, en medio de la enfermedad, bendice al Señor, el diablo se queda sorprendido. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer caer? Si le pongo enfermedad, bendice a Dios. Si le quito la economía, bendice a Dios. Si le pongo muchos problemas, bendice a Dios. ¿Cómo voy a hacer? ¿Verdad?
Porque es lo que Dios permite todas las cosas, pero es el adversario quien las hace, porque él al hacer estas cosas en nuestra vida lo que quiere es desanimarnos, que usted y yo dejemos de venir a la iglesia, que usted y yo ya no queramos alabar al Señor, que al contrario nos quejemos y le digamos: Señor, ¿cómo es posible que yo soy tu sierva y te sirvo? Y mira, como dijo Asaf, dice, vi cómo prosperaban los impíos y por poco resbalaba y caía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba viendo que los que no servían a Dios aparentemente les iba mejor, aparentemente, hermanos, porque dice la palabra del Señor que en aquel día, ¿cuál día? Al final de los tiempos, cuando sea el juicio, se verá el que le sirve a Jehová y el que no le sirve. Ahí vamos a ver que valió la pena sufrir todo lo que hemos pasado, que valió la pena seguir adelante en medio de los problemas, de las situaciones. ¿Por qué? Porque aquellos que ahorita los vemos disfrutando del mundo, que tienen dinero, y nosotros tal vez, ¿verdad?, estamos pasando alguna situación y que decimos: Señor, ¿cómo es posible? Vamos a ver que eso es pasajero, pero nosotros vamos a tener vida eterna si continuamos, amén, en medio de los problemas, en medio de las situaciones. El rey David no solo instaba a su alma, también a todo su ser, como dijo, amén, el Señor Jesús. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4:24. Pero Dios no quiere que le adoremos solo de labios, o que estemos cantando y pensando: ay, ¿qué voy a hacer? Ya viene la renta, ay, que mañana que voy a comer, ay, que tengo que ir a lavar, que tengo que... No. Él quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, que le adoremos con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu. Cuando estemos aquí, que le estemos adorando, amén, al Señor, amén, con todo nuestro ser, amén. Aleluya. Por eso él decía a su alma: no olviden ninguno de sus beneficios. Si estaba oyendo, que recordara cómo en tiempos pasados lo había librado el Señor de sus enemigos, porque cuando usted lee la historia de David, hermanos, usted puede ver cómo sufrió ese joven, desde menosprecio de su padre y de sus hermanos. Porque ¿qué pasó? Cuando fue el profeta Samuel a ungirlo: llama a tus hijos, y solo llamó a los... También cuentan los historiadores que se cree que David fue hijo de fornicación fuera del matrimonio, que por eso no lo querían, por eso. Y cuando pasaron todos, el Señor dijo: no, ninguno es. Falta alguno más. Sí, el más pequeño está allá cuidando las ovejas. Llámalo, porque no nos vamos a sentar hasta que no venga. Y cuando entra el muchachito ahí, flaquito no estaba, porque cuidaba las ovejas, y dice que mataba leones con sus brazos, le abría la boca a los osos con la onda. Estaba musculoso el muchacho. Cuando lo vio chiquito, ese es, úngelo. Porque el Señor no, como dijo él, porque yo no miro lo que ve el hombre. Muchos vemos lo de afuera. Oh, sí, sí, esta sí. Pero Dios ve el corazón. Y Dios dice: no, te equivocaste. Ese no era. Era el otro. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bendito nuestro Dios. Dice: y si estaba en su lecho de muerte, que se acordara de la promesa eterna que le dio a Moisés junto con sus mandamientos. Porque como dice, vamos a ver el Salmo 103:7, dice el mismo 103, dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Miren, Moisés tuvo un conocimiento profundo de los planes de Dios. A Moisés le dio los mandamientos, las leyes, los estatutos. A él le enseñó cómo era que se tenían que hacer los sacrificios, qué era lo que quería que hiciera, que lo enseñara a su pueblo. Entonces, ¿verdad? Si es que estaba en el lecho de muerte, que recordara las promesas de vida eterna que le dio a Moisés.
Cuando fue Moisés a sacar a su pueblo, el pueblo vio las manifestaciones de su poder. Con las 10 plagas, cómo ellos fueron librados de ellas. ¿Sí? Cuando el Señor mandó las 10 plagas para Egipto, Él libró a su pueblo. Así también, hermanos, cuando el Señor manda cosas para aquí, nos libra a nosotros. Amén. La liberación de la esclavitud del faraón, cuando con la última plaga que mató a los primogénitos, también el Señor a nosotros nos libertó de la esclavitud del diablo, nos sacó de ese mundo de maldad. Amén. Gloria a Dios. Los milagros que hizo en el desierto. Nosotros hemos visto muchos milagros en nuestra vida. Dice que les dio maná del cielo. A nosotros también nunca nos falta el alimento, hermanos. Gracias a Dios. Sea sencillo. A veces podemos decir, ay, otra vez huevos, ay, otra vez frijoles. Hermanos, en la India y en otros lugares a veces no tienen que comer. Dice que por esos lugares, hermanos, por aquellos lugares, los niños es seguro que vivan hasta los 2 años. ¿Por qué? Porque a esa edad la madre todavía los amamanta. Después de ahí ya no hay seguridad que vivan, porque no saben si van a tener alimento. Nosotros deberíamos de agradecer cada vez. Además tenemos que orar por nuestros alimentos, que Dios los purifique, los santifique y darle gracias a Dios por nuestros alimentos. Dice, le dio maná del cielo, salió agua de la roca en el desierto. A nosotros nos da el agua de vida, que es la palabra del Señor, la que nos limpia, la que nos dirige, la que nos enseña cómo debemos de caminar. ¿Sí? El Señor sigue haciendo sus milagros con nosotros, nomás que a veces nosotros no nos damos cuenta, porque no hemos alcanzado a ver que son milagros. Lo vemos tan natural, tan normal, que ya para nosotros no significan, a veces, perdón la palabra, no significan grandes cosas. Pero si nos pusiéramos a meditar, si pensáramos en la gente que está allá afuera, viéramos que al estar escuchando aquí la palabra de Dios somos bendecidos. Somos bendecidos, amén. El agua de la roca, ¿quién era la roca? Nuestro Señor Jesucristo. Dice, de día una columna de nube cubriéndolos del sol. Mire, les mandó una columna de nube. Así también a nosotros nos cubre, amén, de las situaciones que hay. Y de noche columna de fuego protegiéndolos de las fieras y los animales. Así también a usted y a mí, si no nos vengamos, si nos quedamos quietos, cuando se levanta la gente contra nosotros hablando cosas que ni son verdad, el Señor nos protege. Por eso, ¿verdad? Cuando usted sepa que alguien dijo algo de usted, no se, bueno, sí duele, pero no se moleste. Solo déjeselo al Señor, amén, porque dice el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago, amén, aleluya, gloria a Dios, porque a veces queremos arreglar las cosas y lo que hacemos es que las empeoramos más, amén. Dice, su ropa y su calzado no se les envejeció, creció con ellos, hermanos. A usted y a mí no nos ha faltado, bendito sea Dios, ropa y calzado. Al contrario, bendito Dios, tenemos más de 3 pares, ¿sí? Acuérdese, cuando estábamos en nuestro país, al menos yo solo tenía un par de chanclas y unos zapatos, si tenía, para ir a la iglesia, ¿sí? Uno que otros vestidos. Pero ahora decimos, ¿cuál le pongo? Gracias a Dios, ¿verdad? ¿Sí? Que Dios bendiga a las personas que Dios les toca su corazón y nos regalan, ¿verdad? Al menos a mí mis hijas para 10 de mayo, para mi cumpleaños, y aunque no celebramos Navidad, para Navidad siempre me regalan, y algunas hermanas, ¿verdad? También que Dios las bendiga, amén, que Dios bendiga a todas esas personas que nos bendicen, amén, gloria a Dios. Dice que su ropa y su calzado no se envejeció, sino que creció con ellos. Imagina, hermanos, cuando salieron de Egipto, los niños fueron creciendo, y con ellos el calzado y las túnicas. Y los hermanos que salieron ya grandes no se les envejecieron. Ese es un milagro grande. A nosotros no nos falta tampoco nada de eso, gracias a Dios.
Y dice que los llevó a la tierra prometida de Canaán. ¿Sí? Los llevó a la tierra prometida de Canaán. Y nosotros tenemos esa promesa también, de estar un día con Él. ¿Sí? Amén. Con nosotros ha hecho lo mismo que como hizo con Él. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios es el mismo, Dios no cambia, lo que cambian son los tiempos, amén. Pero Él no cambia, Él sigue siendo el mismo Dios que suple, que nos ama. Dice, los beneficios nos ayudan a motivarnos a vivir una vida agradable a Dios, ya que al aceptar y reconocer los beneficios de Dios, fortalece nuestra fe y nos permite descansar en su bondad. Yo creo que es por eso que el Señor a veces pone en el corazón de una persona, oh, dale esto a tu hermana, oh, dale esto a tu hermano, aunque sea pequeño. Porque mi abuelita, ¿verdad?, no era cristiana, pero decía, hay que aprender a valorar lo que nos regalan. Así sea un dulce, hay que valorarlo. ¿Por qué? No es por el dulce, ¿sabe por qué? Porque esa persona pensó en usted. Por eso decía que teníamos que valorar cualquier cosa que nos diéramos. Amén. Pero, ¿sabe? Mire, hace años estábamos allá arriba. No estamos aquí, estamos allá arriba con otro pastor. Y a veces viene el cansancio espiritual. Y yo en ese tiempo estaba así como, a veces el diablo le mete a uno tantas cosas y decía, ay Señor, ¿de qué sirve que yo haga tanto si nadie ve lo que hago? Los hermanos no agradecen, en vez de ayudarme, me dicen, que esto no estuvo bien, no Señor. ¿De qué sirve que yo te sirva en tu obra si nadie agradece? Así iba yo bien triste caminando. Y cuando llegué, compartíamos con unos morenitos. Y entonces cuando llegué y entré, y me dijo la monita, ay Luz, ay. Y miren, no sé cuántos conocen los chocolates que se llaman Roca. ¿Qué? Que vienen envueltos en papelitos como de aluminio azul, rojito, amarillo. Esos, y que me da uno, me acuerdo que era color azul. Dice, mira Luz, tuvimos una fiesta y dieron estos chocolates y me acordé de ti, te lo guardé. Ay, hermano, yo le dije, muchas gracias. Como ella iba de salida, me tiré a llorar y le dije, perdóname, Señor. Tal vez nadie valore lo que yo hago aquí, pero tú sí lo valoras. Tú sí ves lo que yo hago. Porque yo entendí que no fue ella, fue el Señor que puso en su corazón que me regalara. Ese día que iba yo tan, como decimos, tan decaída, ya que yo decía, ya, ¿para qué continúo? Un dulce me levantó el ánimo. Es que no es el dulce, es cuando usted y yo vemos ahí el amor de Dios, vemos a Dios en esas cosas. Vemos cómo Dios mueve su mano para que usted y yo sepamos que Él está al pendiente de nosotros, que Él realmente sí ve lo que nosotros hacemos. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Dice el Salmo 103:3, pero solo la parte A. La parte A es hasta donde llega una coma, un punto o una Y. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Mira, hermano, el que perdona todas tus iniquidades. ¿Y qué es la palabra iniquidad? Dice, en la Biblia es un concepto amplio que abarca la maldad, la injusticia y la rebelión contra Dios. Dice, con consecuencias profundas tanto para la persona y su familia. Iniquidad, lo volvemos a leer. En la Biblia es un concepto amplio que abarca la maldad,
la injusticia y la rebelión contra Dios, con consecuencias profundas tanto para la persona y su familia. Hermanos, realmente cuando una persona hace iniquidad, que ya vimos que son 3 cosas, y entre una de ellas se rebela contra Dios, la familia también lo paga, no solo la persona, la familia lo paga. Por ejemplo, vemos cuando Adán y Eva pecaron, fueron sacados del huerto del Edén, y cuando tuvieron hijos, ¿qué pasó? Caín mató a su hermano Abel. ¿Por qué? Porque ellos habían desobedecido a Dios. No, si ellos no hubieran desobedecido, eso no hubiera sucedido, no hubiera entrado el pecado, no hubiera entrado la maldad. Por eso es importante que nosotros cuidemos cómo caminamos. A veces sin querer podemos estarnos rebelando contra Dios, o no sin querer, sin darnos cuenta, ¿sí? Por ejemplo, cuando Dios nos manda a hacer algo y no queremos obedecer, amén. Ahorita yo estoy batallando que tengo que ir a ver a una persona, pero digo, Señor, ayúdame, pues, fortaléceme, pues, porque como que no puedo caminar tanto, pero ayúdame. Si tú me ayudas, voy a ir, Señor. Pero también no tengo que quedarme ahí, porque es desobediencia si no voy a donde Él me está mandando, ¿sí? Pero que el Señor nos ayude y que nosotros podamos ver cuando le estamos fallando a Dios, cuando nos estamos rebelando, o cuando estamos... Porque esto no solo lo practican allá los de afuera, no, la iniquidad a veces uno como cristiano la practica aquí estando. Porque mire lo que dice es cuando uno actúa injustamente, con maldad, y cuando uno se rebela contra Dios. Pero el Espíritu Santo siempre nos redarguye para pedir perdón y volvernos. Amén. Pero Dios en su misericordia, dice, nos perdona cuando nos arrepentimos, hermano. Cuando le pedimos perdón, como dijo David, en el mismo Salmo 32, pero el 5 ahora. Estamos en el 103. En el 32, pero ahora el 5. Aquí lo pongo yo. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Mire, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mire, qué bonito. Por eso es importante que usted y yo, cuando pequemos contra Dios, cuando el Espíritu Santo nos redarguye, hagamos lo que dice Juan 1:9, que si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Aleluya. Dijo David, nuevamente vamos a leer, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Es que el Señor está dispuesto a perdonarnos cuando nosotros venimos arrepentidos realmente. Amén. Vamos a ver cómo lo que dice aquí en el mismo Salmo 103, pero ahora del 8 al 12. Mire, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué tal si el Señor, en cuanto nosotros pecamos, quisiera castigarnos? Pero no, gracias a Dios que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. A veces el Señor sí se enojó con su pueblo de Israel, y también se puede enojar con nosotros si no andamos como Él quiere que andemos. Amén. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Mire, hermano, el Señor realmente es tan bueno y tan misericordioso. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Mire, cuánto está lejos el oriente del occidente. Así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Mire, qué bueno es nuestro Dios. No, pero nosotros nos hacen una y dice que perdonamos y la estamos recordando todavía más si son nuestros hijos. Y acuérdate lo que me hiciste. Y que no. Como hijos de Dios tenemos
que ser como nuestro Padre, amén, ¿verdad? Perdonar y ya no estarle recordando, amén. Aleluya a nuestros hijos, amén. Gloria al Señor. Bendito nuestro Dios, dice. Ahora el mismo Salmo 103, número 3, pero la parte B. La parte A le dije es donde está un punto, una coma o una Y, amén. La parte B es el que sigue, el que sana todas tus dolencias. Mire, el que sana todas tus dolencias. Es la capacidad divina de Dios para traer sanidad completa en todos los aspectos de la vida de una persona. Esa es la capacidad de Dios, el que sana todas tus dolencias. Por ejemplo, sanidad física de enfermedades o dolencias del cuerpo. Dice, sanidades emocionales o heridas del alma. Cuando usted, ¿verdad? Anteriormente lo ofendieron, ¿verdad? Y le hicieron heridas. Mire, a mí me pasó cuando estaba pequeña, no sé cuántos años tendría, no sé si 10, que yo estaba jugando con mi hermana, que si yo tenía 10, ella tenía 8, y mi tío estaba sentado en la sala, y en eso yo la venía correteando, pero había así como una pared que no dejaba ver, y mi hermana corrió, y mi tío la agarró, la abrazó, y la sentó en su pierna, le dijo, y yo me quedé parada ahí, y él le dijo, tú eres mi sobrina la más bonita de todas. Fue lo que le dijo mi tío a mi hermana. ¿Por qué? Porque ella se parece con él. A mí no me dijo nada, pero ¿sabe qué? Menos que no conocía al Señor, pero ¿sabe qué me puso el diablo en mi mente de esa edad? Tú eres la más fea. Así me puso, y yo crecí con esa mentalidad, y yo veía que mi hermana, pues, tenía novio, ¿verdad? Decía, pues sí, como ella está bonita y yo como estoy fea. Y así crecí, hermanos, con toda mi vida estuve con esa que me puso el diablo, que tú eres fea, por eso nadie te quiere, y que por eso no te quieren, y por eso te hacen lo que te hacen. Pero sabe una cosa, que no crea que pronto, no crea que pronto cuando recibí a Cristo fui libre de esa que me hizo el diablo, de esa maldición que me echó, sino que ya cuando estaba yo embarazada de Jaciel, tenía como unos 9 meses, yo creo, no 9 meses, no, como 6 o 8, y me vi, me acuerdo que ya me iba a la iglesia y llevaba un vestido negro con blanco y un saco negro, y cuando me vi al espejo, que digo, ay, qué bonita me veo, y que le digo a mi hijo, tómame una foto, y me la tomó. Hermanos, ahí se rompió esa maldición, pero toda mi vida cargué con eso, y créanme que fue muy traumante para mí. No es que ahora yo diga, ay, yo soy la vieja, no, pero ahora ya yo sé que soy hecha a la imagen de Dios, ¿sí? Y dice el Señor que en su tiempo todo lo hizo hermoso. Entonces de esas heridas nos sana el Señor, ¿verdad? Dice sanidades emocionales y heridas del alma, espiritual, o sea, perdón de pecados y renovación de espíritu. O sea, cuando usted le ayuda al Señor a perdonar a personas que le han hecho daño. Por mucho tiempo yo no pedía perdonar a una persona, ¿verdad? Por mucho tiempo, pero ya cuando llegué al cristianismo, con los años, el Señor me limpió mi corazón, lo perdoné, y gracias a Dios el Señor me dio la oportunidad, ¿verdad?, de quererlo nuevamente, porque era mi familiar, ¿verdad? Y el Señor nos enseña a perdonar. No importa la ofensa tan grande que haya sido, el daño tan grande que nos hayan hecho, el Señor nos ayuda a perdonar. Por eso dice, Él es el que sana todas tus dolencias, amén, y renueva nuestro espíritu, o sea, nos da nuevas fuerzas, como dijo David en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, amén.
tenemos que decirle también nosotros eso al Señor cuando nos sintamos turbados. Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, ¿verdad? Aleluya. Porque como dice el Señor, dice, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Él mismo contesta, yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Porque a veces pensamos que ya perdonamos, pero de repente el Espíritu Santo nos hace que nos demos cuenta que no hemos perdonado. ¿Por qué? Porque se acuerda usted de esa persona y no he perdonado. No. O también cuando usted cuenta aquello y todavía le duele, ¿sí? Bueno, sí, claro que tiene que doler, ¿verdad? Porque fue parte de nuestra vida, pero le duele así como con coraje, ¿verdad? No hemos perdonado y tenemos que decirle al Señor que nos ayude a perdonar, amén. Aleluya. Por eso David decía eso: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice que Dios sana, fortalece y restaura todas las áreas, amén. Amén. Vamos a leer en el Salmo 103 nuevamente, pero ahora del 13 al 16. Dice, mire, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Tanto se compadece el Señor que nos ayuda, ¿verdad? Que nos sana, que nos ayuda a perdonar, que nos renueva nuestro espíritu, porque Él conoce nuestra condición. Dice, se acuerda que somos polvo. El hombre como las hierbas son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no lo conocerá más, ¿verdad? Entonces el Señor nos ayuda, amén. Nos ayuda para que nosotros podamos tener un espíritu renovado. Salmo 100, el mismo Salmo, estamos en el Salmo 103. Salmo 103, pero ahora versículo 4, parte A, otra vez. Dice, el que rescata del hoyo tu vida. Mira, rescata, o sea que Dios libera nuestra alma de la perdición, nos salva de la destrucción física y espiritual. Él nos rescata. Dice, del hoyo tu vida. Eso simboliza de la muerte, de la cual no podemos salir por nosotros mismos. Solo Dios nos puede librar de la muerte. ¿Y a cuántos no nos ha librado a nosotros de la muerte? Sobre todo más siempre vamos a recordar esa temporada del COVID, que muchos estuvimos a punto de irnos con el Señor, y muchos sí se fueron, ¿verdad? El Señor nos rescató del hoyo, dice, ¿verdad? Nos rescató del hoyo, nuestra vida, del hoyo de la muerte. Amén. Dice el Salmo 103, el 17. Mas la misericordia de Jehová es de la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sí, Él nos rescata, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su misericordia está con nosotros, amén. Nos rescató del hoyo, amén, de la muerte. Aleluya. El mismo 4, pero ahora el B y el C, la parte B y C. El que te corona de favores y misericordias. Dice que, amén, el que te corona de favores y misericordias. Significa la abundante bondad de Dios. Mire, dice que coronar quiere decir honrar, ¿sí? Honra, dice, con un sinfín de beneficios y un amor compasivo que nos rescata y perdona, ya que nuestro Dios es bondadoso con su creación y más con sus hijos que le aman, y tratamos de agradarlo. Tratamos, porque sabemos que fallamos, hermano, ¿verdad? Pero en cuanto nos damos cuenta, tratamos de volvernos al camino, de pedirle perdón, y tratamos de agradar al Señor, a ver, aunque a veces de repente como que la carnita no quiere, ay no, ayuno, no, pero no, hay que sujetarla en el nombre de Jesús, amén, aleluya. Nuestro ayuno hasta las 12, que Dios es tan bueno que sí lo tome en cuenta, amén, aleluya.
tan misericordioso. Y no me diga que no, hermanos, porque yo sé que sí, amén. Porque hubo un tiempo en que yo trabajaba cuando estaban chiquitos mis hijos, cuando empezaba yo en el evangelio, me acuerdo que llegó un predicador y empezó a predicar bien bonito y del ayuno y que hay que... Y yo nomás me quedé y yo estaba bien triste. Y cómo este varón de Dios se acercó y me dijo, sierva, ¿por qué está triste? Le digo, pastor, es que yo no puedo ayunar. ¿Por qué no puedo ayunar? Porque yo trabajo todos los días en un mercadito. Sí, ¿y a qué hora entra? Pues entro a las 6 y sale a las 3. Dice, pues ¿sabe qué? Hágalo hasta las 12, porque todo tenía que comer yo. Hágalo hasta las 12 y ese ayuno le va a ser agradable a Dios, porque usted va a estar trabajando entre la tentación, entre la comida. Y mire que sí lo empecé a hacer y de veras, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito cuando usted puede hacer, ¿verdad?, las cosas para Dios, amén. A veces pensamos, eso tan poquita, ay, ¿para qué yo amarro las cortinas o las desato? Eso no es nada. No, pero el Señor dice, mira, mi hija está desatando las cortinas, las está amarrando. Ay, ¿para qué traigo unos clines? ¿Para qué levanta ese papelito chiquito? Pero el Señor todo lo ve, hermanos, todo lo ve, todo. Cualquier cosa que usted y yo hagamos, por pequeña que nos parezca a nosotros, Dios lo ve. Dios lo ve. En la obra de Dios no hay cosas, a nosotros nos parecen pequeñas. Y hay cosas que a nosotros nos parecen grandes, ¿verdad? Pero no todo, para el Señor todo tiene el valor igual. Muchos dicen, no, porque yo no predico. Déjenme decirles que el predicar es una gran responsabilidad, porque todo lo que nosotros hablemos aquí vamos a dar cuenta cómo lo estamos haciendo, si lo estamos haciendo por amor o por querer lastimar a otra persona. ¿Sí? Porque hay personas que, no aquí, pero sí, yo he visto que hay personas que predican no por amor, no para motivar al pueblo, sino los agarran. Bueno, no sé, le voy a decir nombre. Un tal René Rivas, ¿cuántos lo han oído? Ese, ay Dios mío, no. Ese señor, yo no. Es que porque dice que el Señor Jesucristo, ¿cómo se compara con el Señor Jesucristo, por favor? Que porque Él así les dijo, pero ese fue el Señor Jesucristo, que no tuvo pecado, pero yo, ¿quién soy para decir eso, verdad? Al pueblo de Dios, porque insulta al pueblo ese varón, lo insulta, ¿verdad? Y ese es el pueblo comprado a precio de sangre, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado, amén. Estamos en ¿qué? En el 13 dice, el que te corona de favores y misericordia, dice, significa la abundante bondad de Dios que nos honra con un sinfín de beneficios y un amor compasivo que nos rescata y perdona, ya que nuestro Dios es bondadoso en su creación y más con sus hijos que lo aman y tratan de agradarlo. Salmo 103, 18 dice, sobre los que guardan tu pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Mire, el Señor es bondadoso para con ellos. Como por ejemplo que decía en el 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Y completando con el 18, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Mire, ¿sí? Es bonito que leamos los mandamientos, pero es más bonito que los pongamos por obra. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Bendito nuestro Dios. Y el mismo Salmo 103, pero el versículo 5, perdón. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mire, por eso cuando el pastor cantó esa alabanza como las águilas, yo dije, sí era este mensaje, por esta pequeña parte, porque mire lo que traigo aquí, dice, rejuvenecer como el águila. Es una metáfora
sentido figurado o comparación. El rejuvenecimiento del águila, en el que a través de un proceso difícil muda sus plumas y su pico. El ave renueva sus fuerzas y vitalidad para vivir más y mejor. El creyente, al mantener una comunión con Dios, también experimenta una renovación interior y exterior en medio de problemas y situaciones. La explicación del águila está muy hermosa, está más grande, pero tenía que sintetizarlo porque si les traía lo del águila nos quedamos toda la hora, porque es muy bonita. Si usted se mete a YouTube, escuche todo el proceso del águila, está muy hermoso, ¿sí? Mire, ya dice que a los 40 ya se envejece, el pico se le pone ya torcido y ya las alas le pesan, ya no puede volar, ya no puede cazar, decidirse a la montaña. Así también el cristiano tiene que hacer cuando se siente cansado, venir a la montaña, amén, a la roca fuerte que es nuestro Señor Jesucristo, tirarnos con lágrimas y lloro y pedirle nuevas fuerzas, amén, aleluya, gloria a Dios, es verdad. Y dice que allá en la montaña, primero destruye su pico, y ya cuando le crece, se arranca ella misma las plumas, ¿sí? Y ya cuando le crecen, pero todo ese tiempo que el pico lo destruyó, no comió, hermanos. Ella se ayuda. Gloria, ¿verdad? Y mire, y luego para que le salgan las alas, un buen ayuno se avientan y ya después vuelven, dice, renovadas con nuevas fuerzas, ¿verdad? Como decía la alabanza, ¿verdad? Mire, y ahorita también vamos a continuar, dice, el creyente, al mantener una comunión con Dios, también experimenta una renovación interior y exterior en medio de problemas y situaciones, pero solo cuando pasamos tiempo con Dios y leyendo su palabra es que la persona recibe fuerza y bienestar para enfrentar la vida con un espíritu renovado. Y mira, hasta traigo la cita aquí, amén, de Isaías 40, 30 y 31, amén, aleluya. Por eso le digo, el Señor a mí me hacía reír cuando el pastor empezó a entonar la alabanza, ¿verdad? 29, aleluya, 30 y 31, dice 40, 30 y 31, dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, amén. Aún con el pie arrastrando, pero así, hermano, ¿verdad? Si nos metemos con el Señor y nos da nuevas fuerzas, amén, para seguir adelante, para continuar, amén, en su camino. Cuando nos metemos con Él, cuando leemos su palabra, hermano, cuando le dedicamos, aunque sea un ayuno chiquito, ¿verdad? El Señor nos... Y como decíamos la otra vez, médicamente dice que un día que usted no coma hasta las 12 le ayuda para su aparato digestivo, le limpia, ¿verdad? Entonces, mire, no solo trae beneficio espiritual, trae beneficio también para nuestro cuerpo, amén. Dice, por eso el rey David declara también y dice en el Salmo 103, 19 al 22, amén, aleluya. Vamos a ver, 19 al 22 dice: Jehová, dice el rey David, declara, y también dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y mire, les dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. A los ángeles les dice, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad.
Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Mire el rey David empieza bendiciendo al Señor, diciéndole a su alma, y termina diciéndole a su alma: bendice alma mía a Jehová. Y dice en el Salmo 14:1: bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y magnificencia. Ese es nuestro Dios, vestido de gloria y magnificencia. Por eso usted y yo, cuando vengan los problemas, enfrentemos enfermedad o cualquier situación, hagamos como el rey David, hermanos. Cuando nos sentamos ganas de alabar al Señor, ¿verdad? Hagamos como el rey David, amén. Y digámosle a nuestra alma: bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos, Dios es tan bueno con nosotros. Dios es tan grande en misericordia, que Él no nos paga conforme a nuestros pecados. Él nos llena dice que nos corona de favores y misericordias, de bienes, hermanos. Que Él solo espera que usted y yo nos arrepintamos cuando fallamos y le pidamos perdón para podernos volver a dar esas fuerzas como el águila. Sigamos adelante, hermanos, en medio de la situación, en medio de los problemas, en medio, si usted ve que otro se queda, usted siga adelante, amén. Y motivémoslo, no solo los dejemos así, motivémoslos, hermanos, porque a usted y a mí nos motiva el Espíritu Santo, nos da esa fortaleza, y nosotros motivemos a los demás. Vamos a orar. Padre amado, bendito Rey de gloria, Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque son nuevas tus misericordias cada mañana. Gracias, Padre, porque en medio de los problemas, de las situaciones, Señor, tú nos dices que le digamos a nuestra alma: bendice alma mía Jehová, y no olviden ninguno de sus beneficios, ya que son muchos tus beneficios para con nosotros. Nos da la vida, Señor. No nos falta el calzado, el vestuario, el techo, los alimentos, Señor. Y nos promete vida eterna, Señor amado. Si tu Hijo sufrió en la cruz para podernos darnos salvación, ¿quiénes somos nosotros para no pasar por situaciones, Señor? Y poder, Señor, llegar, Padre, un día a estar contigo. Ayúdanos, Señor, y esfuérzanos. Te rogamos, Señor, por todos aquellos que se han debilitado, por todos aquellos, Señor, que no hemos visto, Padre. Ayúdalos, Señor, tráelos, Padre mío, Espíritu Santo. Recibe, Señor, toda la gloria, y te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, mi Rey, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El tiempo con nuestro pastor. Gloria a Dios. Aleluya.